Kimindinchi, Riupohane Partia, Carisora Murihiba Canandame, Pokindinchi, Coisora Yangame, Canandame. Hola a todos y a todas, muchas gracias por estarnos viendo el día de hoy. Es una oportunidad maravillosa para los pueblos indígenas y en esta ocasión estaremos acompañándoles Adrián Bashkajai y yo. Yo soy Carolina Santos, soy ñato o mazahua del Estado de México. Soy licenciada en Comunicación Intercultural. Tengo la oportunidad también de haber hecho la maestría en Humanidades con enfoque en ética social y vamos a estarles acompañando a lo largo de este año en la transmisión más importantes para los pueblos indígenas. Pero sin más, quiero cederle la palabra a mi compañero Adrián Bashkajai para que nos comparta un poco de lo que estarán viendo a lo largo de estos meses. Tunti di Hamadi, Carolina, Tunti di Hamadi, Nuna Danga Gonzadi, Tunti Hamadi, Carolina, a Gaso di Handi Nuna Zimunzi. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Bashkajai Sánchez. Agradezco a Carolina por acompañarme en este programa. Agradezco a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo. Y por supuesto, agradezco a la Universidad de las Américas Puebla. Yo soy Adrián Bashkajai Sánchez, soy ñañú del Valle del Mezquital y será un honor acompañar a Carolina en este programa para comentar, para hablar, reflexionar sobre los pueblos indígenas actuales, contemporáneos, nuestros retos, nuestras problemáticas y lo que sentimos. Bueno, a continuación comenzaremos a hablar sobre de qué trata, cómo nace este proyecto y cuál es la intención. Entonces, devuelvo la palabra a Carolina para que nos comente cómo fue este proceso conjunto, que también ha sido un trabajo colectivo. Muchísimas gracias, Adrián. Creo que es importante que nuestro público sepa cómo nace esta idea y primero cómo es que nosotros dos nos empezamos a involucrar en este proceso tan importante. Compartirles que nosotros somos egresados del programa de liderazgo de la Universidad de las Américas Puebla, que es un programa que oferta una oportunidad muy importante para jóvenes líderes y de ahí hemos seguido realizando varias actividades y empezamos a notar que era muy importante crear un espacio para los jóvenes, un espacio dentro del ámbito virtual donde se pudieran escuchar nuestras voces, que podamos hablar de diferentes temas que nos involucran a los pueblos indígenas, porque creo que por todos los siglos y por todas las décadas que nos han antecedido, se ha hablado mucho de nosotros, pero no de parte de nuestras propias voces, sino desde la otredad. Entonces vimos la necesidad de crear un espacio donde los jóvenes nos involucráramos, donde las generaciones creadas o formadas, mejor dicho, por la Universidad de las Américas Puebla, también ser visibles y además poder tener la compañía de gente experta en cada uno de los temas que necesitamos que consideramos importante abordar en este espacio. Entonces, vimos la oportunidad de crear un canal con un programa que se nombrara de una forma que nos representara a todos, como Abriendo Veredas, que es el nombre que tiene este programa. Y para ello quiero que Adrián Bashkajai les comparta cómo nace la idea del nombre y tal vez también que nos compartas, Adrián, cómo es que nosotros al final decidimos crear o ser de este programa. Sí, Abriendo Veredas, cuando estábamos pensando el nombre, pensamos que si bien ya existen espacios donde se habla sobre pueblos indígenas y han sido precursores, era interesante como abrir otros espacios en espacios donde tradicionalmente no están los jóvenes, los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, la Universidad de las Américas, al abrirnos este espacio, creemos que la idea de Abriendo Veredas tiene que ver con nuestras comunidades, ¿no? Una vereda es un camino que no está pavimentado, que no es
no es terracería, es un camino que usualmente nos hace llegar a distintos destinos de nuestras comunidades. Usualmente abrir veredas, y esto es más bien como una metáfora, abrir veredas en un lugar hostil es muy complicado. Creo que la realidad mexicana, a pesar de que dice que es incluyente, que hay espacios y que tenemos derechos, todavía es muy difícil abrir caminos en una sociedad así. Y más cuando hay ideas equivocadas sobre nuestras comunidades, o sea, usualmente se alardea al indígena muerto, pero ¿qué hay de los indígenas vivos? ¿No? Esa era nuestra idea, abrir camino, abrir una vereda ahora en la Universidad de las Américas Pueblas, en este espacio virtual, para generar reflexión, para ir cambiando la idiosincrasia que se tienen sobre los pueblos indígenas, y pues decirles, ¿no? Aquí estamos, y de perspectivas indígenas tiene que ver más allá, que no hay una sola idea, no hay una sola perspectiva. Somos muchos pueblos indígenas, somos muchas comunidades, y cada comunidad usualmente va a hablar desde una posición, desde su perspectiva, sobre su cosmovisión, y también cambiar esa idea de que todos somos iguales y pensamos iguales, ¿no? Somos diversos, ¿no? Y un poquito el tema de abriendo veredas y el símbolo tiene que ver con buscar algo común de nuestras comunidades, y por eso pusimos ahí unos maíces, ¿no? El maíz creo que es parte fundamental de nuestras comunidades, la mazorca, el elote, luego el maíz, y luego que se convierte pues en la tortilla, en lo que consumimos todos los días, y el símbolo de la palabra también es muy importante, la voz, nuestra voz en nuestra lengua, y por supuesto lo que queremos decir, ¿no? Creo que lo más importante es reivindicar nuestra voz, ¿no? Y que también sea aceptada nuestra lengua. Me parece muy importante hacer un reconocimiento entonces hacia la Universidad de las Américas Puebla, porque abrir un espacio de esta naturaleza quiere decir abrir las mentes también, abrir o crear una ventana por donde todos los demás podamos percibir estas temáticas, donde podamos entrar en un diálogo, porque aparte queremos que nuestro público esté conectado con nosotros, que sepan de los temas, que nos compartan sus ideas, que nos envíen sus preguntas y que podamos crear comunidad, porque estamos conscientes de que en comportamos, donde todos hacemos ver nuestras opiniones, y justamente esa diversidad de saberes es lo que nos permite. Es importante decirles, ¿no? Que pese a que ya hay muchos espacios en donde se habla del tema indígena, esta ventana que abre la UDLAP permite fortalecer todos esos esfuerzos colectivos que se están haciendo ya aquí en México para sensibilizar sobre los pueblos indígenas, y que nos falta hacer muchísimo más. En realidad, esta oportunidad y este proyecto que estamos ahora empezando a germinar, nos parece que es el inicio de una trayectoria muy importante que los pueblos indígenas tenemos que hacer, y que estamos en una era donde nos permite, nos da herramientas, y creo que crea nuevas facilidades para que podamos lograr ese objetivo, resignificar a los pueblos indígenas, redignificar nuestras culturas y desde nuestras propias voces. Sí, claro que sí, Caro. A mí me parece súper importante y muy importante lo que estás diciendo. Creo que usualmente cuando yo decía cambiar la idiosincrasia sobre los pueblos indígenas, es eso lo que tú dices. O sea, usualmente a nosotros nos tienen como concebidos como gente que, pues está en el campo, ¿no? Y está en el campo y solamente está ahí. Y sí, o sea, muchos de los problemas lacerantes que tienen nuestras comunidades es los altos grados de marginación, es la discriminación, por supuesto, pero muchos de nuestras comunidades han salido, ¿no? Hoy el indígena contemporáneo también estudia, ¿no? También estudia maestrías, también estudia doctorados, posgrados, y está reivindicando sus conocimientos. También están en la política, están haciendo política desde sus comunidades. Las mujeres también, o sea, porque también creo que es importante. Sí es una perspectiva indígena, pero una perspectiva crítica, ¿no? También ser autocríticos de lo que ocurre en nuestras propias comunidades, y que muchas veces se violentan algunas cosas, por ejemplo, el tema de la mujer, que es un tema que usualmente se dice mucho, ¿no? Es interesante escucharlo eso desde viva voz también. Muchos de los indígenas están en el extranjero, o sea, son comunidades que se están moviendo,
que también se están actualizando, ¿no? Entonces, esa también es una de las ideas de este programa y me da mucho gusto compartir este espacio con Carolina. Entonces, a continuación, pues bueno, empezaremos a hablar sobre algunos temas que vamos a desarrollar a lo largo de estos meses, en la cual nos gustaría que nos acompañara, ¿no? Y como dice Caro, si ustedes tienen una duda, quieren saber más al tema o tienen, vaya, algún tema que les interese, pues estamos en la disposición de escucharlos. Bueno, pues de entrada tenemos que hablar de algo fundamental, algo que de pronto no se entiende o no queda muy claro para todos, que es quiénes son los pueblos indígenas, dónde estamos los pueblos indígenas, cuántos somos los pueblos, si habemos muchos, y que no nos empiecen a encajonar a todos en un mismo espacio, porque somos muy diversos, empezar a hablar sobre cuál es nuestra cosmovisión compartida y cuál es la diferencia que existe entre nuestros pueblos también, que justamente esa es la riqueza que aporta cada pueblo, cada cultura para poder enriquecer a nuestro país. También hablaremos de temas esenciales como lo es la medicina tradicional, y creo que esto sí o sí lo tenemos que abordar porque justo estamos viviendo un momento donde la medicina se enfrenta a un reto tan importante como es salvaguardar la salud, y donde pareciera que las herramientas, donde la ciencia, donde la medicina empieza a entrar en dificultades, y cabe y es muy necesario entonces reflexionar qué está pasando con la medicina tradicional de los pueblos indígenas, y que la gente que está trabajando en esta área nos pueda contar de viva voz. También qué pasa con el uso de la espiritualidad, del sincretismo, cómo esto se interrelaciona y se separa de pronto con algunos temas y se aleja de otros dentro del ámbito indígena. También cómo vamos en la legislación sobre la tierra, sobre el territorio, cómo estamos trabajando los pueblos indígenas para sumar a los ODS, y también si todos estamos ya conscientes de que tenemos derechos humanos, cuáles son nuestros derechos humanos, y muchísimos otros temas que me parecen extraordinarios, y lo más rico va a ser poder contar con expertos que nos puedan llevar a una reflexión más profunda, porque si bien Bashkajay y yo hemos tenido la oportunidad de sí acercarnos a muchos de los temas, de conocerlos desde nuestras comunidades, nosotros la realidad es que no lo sabemos todo, y que siempre hay una persona que ha dedicado su tiempo, su vida, su existir para poder investigar sobre un tema específico. Entonces, vamos a tener a esas personas aquí compartiendo con nosotros, compartiendo con ustedes, nosotros aprendiendo de ellos también, lo cual me parece muy, muy maravilloso y que nos motiva mucho en este programa. Entonces, y ojalá que ustedes lo vayan a disfrutar muchísimo, pero por favor, Bashkajay, compártenos cuáles serían los otros temas que estaremos compartiendo con nuestro público. Bueno, dentro de los temas que también vamos a estar abordando es, por ejemplo, el tema, por ejemplo, el tema de la mujer, por ejemplo, en los pueblos indígenas, ¿no? El sistema patriarcal, o sea, hay muchos movimientos, desde el feminismo se está reivindicando, por ejemplo, el tema de la dignidad de la mujer en los pueblos indígenas, pero ¿qué hay? ¿Qué dicen las mujeres indígenas respecto a su situación, ¿no? En temas de, pues a lo mejor de la violencia, de a veces que se les niega no sé, tomar decisiones por cuenta propia, ¿no? Que ellas sean libres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos tienen que decir ellas desde su posición como mujeres y desde su comunidad? Eso también me parece muy importante y es un tema que vamos a abordar. El tema de la participación política. ¿Cómo hacen política los pueblos indígenas? ¿No? Sí sabemos de personas que son indígenas y que ahora están ocupando un cargo, pero no es la única manera de hacer política de los pueblos indígenas, ¿no? Están los movimientos sociales, están los movimientos por la defensa del territorio, pero al interior de nuestras comunidades también se hace política. Este también va a ser un tema que queremos abordar y que nos parece muy interesante. El tema de la apropiación cultural, o sea, ¿cuándo sí se apropian de los... Bueno, puede ser desde el conocimiento
de nuestras propias comunidades, pero también desde el tema de la cuestión material e inmaterial, ¿no? Muchas veces escuchamos de gente, de empresas, de diseñadores que se apropian de los diseños de nuestras comunidades, ¿no? De algún bordado, y el punto es que hay una apropiación y hay una violencia, ¿no? Hacia nuestras comunidades. Creo que eso también es muy importante y relevante. El tema de la desaparición de la lengua, ¿no? En el censo del 2020 se está viendo que hay una pérdida de la lengua indígena, ¿no? De las lenguas, no de la nueva, sino de todas las lenguas, y es importante reflexionar al respecto, ¿no? Muchos hablamos de, no, pues deben de hablar sus lenguas, pero ¿por qué no se está hablando? ¿Por qué no se está transmitiendo? Creo que también es un tema muy, muy importante. El tema de la migración. La migración creo que a veces es una forma en la que mejora la calidad de muchos de nuestros paisanos, de nuestras comunidades, de nuestras familias, pero no deja de ser una migración indocumentada, una migración que segrega, una migración que también lastima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creo que es importante también reflexionar al respecto. Otra cuestión me parece visibilizar a los indígenas que están en espacios que no son indígenas, ¿no? Y se me viene a la mente todas estas personas, estos actores, estos indígenas que se han aventado a construir espacios para los otros indígenas en los medios de comunicación, en el cine, en las artes, en la investigación, en la academia. Me parece que es importante visibilizar estas aportaciones que muchos de nuestros hermanos están haciendo, ¿no? Es el caso de Yulitza, por ejemplo, en el cine, ¿no? Pero hay otros casos, cantantes de ópera, investigadoras, entonces me parecía importante también en el tema de la poesía, por ejemplo. Creo que hoy día la poesía mexicana creo que está siendo refrescada por este conjunto de poetas indígenas, ¿no? Que están escribiendo y refrescándonos este tema que posiblemente parecía que no estaba en nuestro panorama, ¿no? El tema de la diversidad sexual, que me parece sumamente importante, creo que también pasa por reconocer que también esta cuestión es importante para muchas de nuestras comunidades. Unas con más resistencia, ¿no? Evidentemente hay una no aceptación de la diversidad en todas sus, en temas sexuales, pero hay otros, y creo que son casos que yo creo que nos deben de refrescar, ¿no? El tema de la tolerancia, cómo vivir en diversidad, ¿no? Y pues bueno, esos van a ser muchos de esos grandes temas que nos interesan, y esperemos que también les interese a todos los que nos están viendo, y será un placer acompañarlos en este proceso de aprendizaje también. Algo muy importante es que dentro de este intercambio de saberes, su mayor utilidad se encuentra en poder compartirlo con las personas que nos rodean. Y justamente quiero hacer esa invitación hacia todas las personas que nos ven y que nos escuchan, en que compartan lo que aprendan en estos programas con su familia, con los vecinos, con la gente con quien ustedes interactúan, porque de esa manera vamos replicando los mensajes, de esa manera vamos construyendo también. Y pido esto también porque no todas las personas tenemos acceso al Internet, porque no todos podemos tener Facebook en el teléfono, porque no todos ni todas tenemos el tiempo para dedicarle a un video, ¿no? Pero a veces irlo compartiendo de voz en voz es mucho más factible. Muchas gracias por seguirnos viendo. Por favor, Bashkajai, compártenos cuál será el primer tema del cual estaremos hablando en el siguiente programa. Gracias, Carlos. Sí, en el siguiente programa vamos a estar abordando el tema de quién son los pueblos indígenas. Creo, como tú ya lo comentaste en un momento, creo que es importante partir de ahí, ¿no? Que usualmente creo que o sea, yo creo que hay mucha ignorancia sobre quiénes son los pueblos indígenas, y creo que era prudente empezar desde ahí. ¿Cómo darnos a conocer, ¿no? Cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, cuáles son sus principales dinámicas, y principalmente yo creo que sus principales problemas y retos, ¿no? De los pueblos indígenas. Y ese va a ser el tema con el que vamos a arrancar este ciclo de programas. Es una invitación a que nos conozcan y que charlen y dialoguen con nosotros.
Y pues bueno, igual seguir invitándolos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Live, por Tebius Lab. Y pues bueno, estos son los medios por los cuales ustedes nos pueden estar mandando sus comentarios, sus dudas, lo que les decía, la retroalimentación, por supuesto, ¿no? Si tienen alguna duda, también podrían contactarnos por estos medios. Reiterarles que se animen a escribirnos, a que envíen sus preguntas, sus comentarios, de verdad, a que todo puede ser cuestionado, en que se atrevan a hacerlo y que nos impulsen a nosotros también a que hablemos de ese tema que a ti te preocupa, que a tu comunidad le está afectando y que de esa manera pues podamos los demás conocerlos, porque pese a que seamos a veces de la misma cultura, que vivamos en el mismo estado, o que vivamos en el mismo país, la realidad es que vivimos situaciones y condiciones muy diversas, lo que va a hacer que haya ciertos temas de mayor preocupación que otros o que vivamos situaciones que otros pueblos no viven. Pues bueno, agradecerles nuevamente la atención, el tiempo que se toman para vernos. Estamos muy contentos de estar con ustedes y ojalá nos sigan en cada uno de los programas. Muchísimas gracias. Pues igual me despido. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a Tebius Lab por esta primera emisión y por supuesto a la Universidad de las Américas Puebla. Pues nos vemos en el siguiente programa. Adiós.